Muy buenas noches, licenciado Alejandro Rodríguez Mesa, para esta evidencia 1, como nos lo ha pedido en la rúbrica. Vamos a hablar sobre el derecho procesal laboral. Empezaré diciendo que el derecho procesal laboral es una rama que se encarga de regular y buscar solución a las controversias laborales de forma individual o colectiva, que surgen en los procesos en materia de trabajo y de seguridad social que se da entre empresas, trabajadores, sobre los contratos de trabajo o respecto a las prestaciones de seguridad social. Tenemos que los principios procesales laborales están previstos en el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo y son publicidad, gratuidad, inmediatez, oralidad y conciliatorio. Las clasificaciones de los conflictos laborales los tenemos como obrero-patrones, interobreros, intersindicales, entre trabajadores y sindicatos y conflictos entre patrones. También tenemos que el derecho procesal del trabajo en su autonomía científica y dictada por su método de estudio articulado se atribuye al derecho procesal del trabajo amplia autonomía científica, toda vez que se ostente en realidad se advierte que ha llegado a contar sin duda alguna con un respaldo muy amplio en la doctrina, en la legislación y en la jurisprudencia. Se puede entonces sostener que como disciplina novedosa es la capacidad procesal del derecho del trabajo y lo constituye como un cuerpo sistemático de verdades, doctrinas y principios en la especie relativos al proceso jurisdiccional en materia laboral, con carácter por tanto de disciplina científica en el derecho procesal del trabajo y cuenta con la metodología general de las diferentes ramas de la ciencia jurídica, de tal suerte que como una disciplina del derecho es también una ciencia social de inmediata realización, formada por partes de ciencias culturales. De esta suerte de carácter de la ciencia de esta disciplina se corrobora ampliamente al comprobarse que cuenta con un método de estudio y un objeto de análisis propio. El objeto del derecho procesal del trabajo, a la luz de la ciencia jurídica, es un objeto de estudio específico de disciplina en el proceso jurisdiccional con materia de trabajo. Asimismo, para una importante y corriente opinión del derecho procesal del trabajo, al igual que el derecho sustantivo laboral, busca tutelar y promover los intereses y dignidad de los trabajadores, por lo que su objetivo apunta abiertamente a realizar la justicia social en la sociedad de los litigios del trabajo. Al efecto, cabe resaltar que básicamente se rige y orienta por llamarlo principio de igualdad, por comprensión para nivelar idóneamente la debilidad de los trabajadores, como ya se señaló anteriormente. La naturaleza jurídica del derecho procesal del trabajo tradicionalmente se ha afirmado que de acuerdo con el tipo de interés que se controversia del derecho procesal puede ser público o privado, adecuándose al derecho procesal también como una rama orientada a las normas y principios del derecho civil, postura desconcentrante que al asimilar nuestra materia en esta forma pretende pasar por alto los caracteres y esencia del derecho procesal civil, altamente cuestionado en su momento. Sin embargo, se le reconoce una naturaleza y sentido social al traerse del derecho procesal en virtud de su propio de reivindicar y proteger a los grupos humanos homogéneos económicamente débiles, como sucede en la especie de los trabajadores. Los principios formativos del derecho procesal del trabajo son como reflexionar todos los principios procesales se interrelacionan entre sí y nunca aparecen de manera pura, sino que se presentan necesariamente por binomios en la disciplina procesal. De igual forma es vulnerado en la práctica debido a la burocracia, a la barrera de papel que existe entre los juzgadores y las partes. Por otra parte, entre la concentración y el desconocimiento prevalece la primera por la economía procesal que se pretende alcanzar a través de la sumariedad de los juicios y con la asociación en una audiencia de diversos caracteres procesales. Asimismo, entre la escritura y la oralidad prevalece esta última sin duda, pues el procedimiento del trabajo es preponderantemente oral en mérito a la antigüedad directa que se adquiere en la comunicación que se requiere. Las características del proceso del trabajo, dentro del proceso del trabajo que son dentro de ella, operan al principio de dispositividad, pues corresponden a las partes e impulso procesal del juicio. De esta suerte, el inicio del juicio respetuosamente presenta
presencia de la demanda y requiere la gestión correspondiente de las partes para continuar en curso. Sin embargo, también es aplicable el principio de oficiosidad, pues son irrenunciables los derechos procesales de los trabajadores. Asimismo, los órganos jurisdiccionales en esta materia que tienen ampliar facultades para decretar las diligencias que se estimen necesariamente para acelerar estos hechos. Por otra parte, tenemos la estructura procesal del trabajo. Como en todas las disciplinas procesales, el proceso laboral se fundamenta y funciona con tres figuras puntales que son la ejecución, la jurisdicción y el proceso. En la teoría general del proceso, que comprende e ilustra de la disciplina procesal que nos ocupa, la acción se explica en principio como el derecho abstracto del obrar en juicio. Se traduce de esta suerte en el derecho constitucional de petición con el que cuenta el gobierno para demandar de los órganos jurisdiccionales la impartición de justicia frente a los litigios laborales. La jurisdicción, por otra parte, es entendida como la función esencial del Estado, consistente en un poder soberano para administrar justicia que constituye por ende la actividad distintiva y particular del juzgador. En íntima relación ha de aclararse que la competencia es explicada como el ámbito en donde se ejerce el poder del juzgador. Se le considera por lo mismo como la medida jurisdiccional, como la que hay dentro del cual ejercicio que en este se desarrolla la jurisdicción. Y por último, vamos a explicar el proceso. Este a su vez como la concentración de actos jurídicos y proyectamente encaminados a la obtención de una sentencia dentro de nuestra materia en laudo. Cabe distinguir, en fin, figura del procedimiento entendida como el conjunto de formalidades secuenciales o etapas a través de las cuales se disuelve el proceso. Es por consiguiente el rito la situación de actos jurídicos destinados a obtener una sentencia. Por último, los sujetos del proceso del trabajo que son fundamentales en este apartado. Existen los sujetos fundamentales en las partes del proceso. Los sujetos procesales, las personas entre quienes se establece la relación del proceso, son considerados como fundamentales. El juzgador y las partes se estiman sujetos completamente a los terceros y a los coadyuvantes. Las partes del proceso son consideradas partes que controversian el juicio, sus intereses litigiosos con el fin de obtener una esencia que se encuentran intersectadas de manera sustancial en el proceso, contrastando con el juzgador, que es un participante independiente en el juicio. Y por último, tenemos al juzgador. Es la persona que cuenta con la potestad de ejecutar la función jurisdiccional del Estado. Es pues la persona distinguida para administrar justicia mediante la aplicación imperativa de la ley por la vía del proceso. Su función es colegiada en materia del trabajo y en virtud de la estructura tripartita de las juntas, integradas con un representante del Estado que deben ser abogados de los trabajadores y los patrones, por lo que se sucede explicar como organismo administrativo con funciones jurisdiccionales. En este sentido, se ha apuntado que nuestros órganos jurisdiccionales del trabajo se basan en el sistema representativo de la patria, y al decir esto que se supone la integración de jueces legos al lado del juzgador. Mas en todo esto, los tribunales autónomos que no tienen dependencia del Poder Judicial, sin que ello impida o limite su potestad el juzgador con amplio poder de imperio. En el análisis del proceso encontramos que son coincidencias como tales las personas que coadyuvan con el juzgador y con las partes a lo largo del proceso. Cabe mencionar estos sujetos y el tercero y el tercerista, que se consideran como personas ajenas que no es parte aunque pueda intervenirse en el proceso. En términos generales, es toda persona que se incorpora al proceso. Dentro de este orden de ideas se consideran menores interesados y terceros procedales aquellos sujetos que no gozan de la condición de la parte, cualquiera que su relación con otras partes sea verdadera. Así que depende de la ley cuando se previene que toda autoridad a persona ajena al juicio que tenga conocimiento de hechos o de documentos en su poder que puedan contribuir al esclarecimiento de la verdad está obligado a aportarlos cuando se requieran por la Junta de Conciliación y Arbitraje. La personalidad del proceso laboral habita cuando en materia de trabajo la competencia a juicio podrá realizarse en forma directa o a través del apoderado legalmente autorizado. Nuestro ordenamiento laboral previene que el apoderado de la persona física acreditada su personalidad en juicio mediante la exhibición del poder notarial o bien de cara poder firmar el otorgante y los testigos sin necesidad de ratificación ante la Junta. El apoderado de la persona moral acreditará su personalidad a través de testimonio notarial o de carta para poder otorgar ante los testigos, y por su parte los responsables de los sindicatos acreditarán su personalidad en las certificaciones del registro de la directiva.
Se sostiene, sin embargo, que este tipo de acreditamiento de la personalidad tan solo es válido ante las autoridades laborales. Así como lo marca el artículo 25, los gestores de los asuntos obreros no tienen la obligación de contar con el título en la especie de abogado licenciado en Derecho, a nuestro entender, por motivos de flexibilización y economía procesal a favor de los trabajadores. Cabe mencionar ahora que la figura de litigón se explica en la doctrina como la acumulación de varios procesos dentro de uno solo, cuando se presenta la intervención simultánea de varios actores o demandados en el mismo plano procesal. Dentro del ordenamiento mexicano en materia de trabajo, cuando dos o más personas opongan la misma excepción en el mismo proceso, deben litigar unidas a través de una representación común, salvo que los litigantes cuenten con un interesado opuesto. En el caso de esto, las partes actoras de nombramiento de su representación común se señalará en el escrito de la demanda, o bien en la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas. Tratándose de las demandas, el nombramiento se hará el propio escrito de contestación o en la inicial arriba señalada, más sin el nombre debe señalarse en suma que los representantes legales tienen la responsabilidad de un mandatario. Sin embargo, con el ánimo de simplificar y conferir por el mismo sencillo informalidad al procedimiento del trabajo con respecto a las disposiciones sobre capacidad y personalidad, el legislador adicional es una figura distinta que representa, sin embargo, así la confusión del representante y el apoderado. Es importante advertir que el legislador previene que las juntas pueden tener por acreditar la personalidad de los representantes y de los trabajadores, o en su caso de los sindicatos, cuando de los documentos exhibidos se llegue al convenio que efectivamente representan a la parte interesada. Asimismo, y por último, establece que el poder puede otorgarse mediante comparecencia ante las juntas del lugar de residencia para ser representados ante las autoridades laborales. En tal caso, la personalidad deberá acreditarse con copia certificada y expedida por efecto. Esto así lo marca la ley en sus artículos 693 y 694 de la Ley Federal del Trabajo. Y la capacidad del personal del proceso laboral, en términos generales, entendida como la aptitud de la persona para figurar como tal proceso, por lo que debe entenderse como la posibilidad de obrar en juicio a título de personal o en representación del otro. Bueno, licenciado Alejandro, con esto concluyo mi evidencia número 1. Espero haber podido contar con lo requerido en el ejercicio y espero su valiosa retroalimentación. Muchas gracias por su atención y que tenga buena noche.